Bienvenidos al tema 2, correspondiente a lo que es la evolución de la biología. En este tema vamos a estudiar lo que es el contenido 2.2, las explicaciones del origen de la diversidad de los seres vivos, en la cual vamos a estudiar lo que son los postulados o los principios que creó Aristóteles acerca de lo que es la biología. Las creencias míticas y las religiosas, pero también vamos a estudiar lo que son las contribuciones de Lamarck. Anteriormente en la clase que se les envió, estudiamos lo que es ciencia, qué es ciencia de la biología, a qué se dedica, y llegamos a una conclusión de que ciencia es el conocimiento o el saber que se adquiere por medio de la experiencia o por medio de todo lo que adquirimos teóricamente. Entonces, ciencia son todos los conocimientos, todos los saberes que hemos adquirido de alguna manera en la vida o que hemos adquirido para estudiar una determinada área, como el área de la biología que se dedica al estudio de los animales. Entonces, se han de preguntar quién creó, quién se inventó lo que es la biología y por qué se la inventó. ¿Quién fue aquella persona que dedicó todo su tiempo para poder construir todo lo que ahora nosotros somos capaces de estudiar, pero también somos capaces de poner nuestras propias posturas y hacer los análisis de otras teorías y sacar nuestras propias conclusiones respecto a lo que estudiemos? Entonces, el señor que ven en pantalla es Aristóteles. Aristóteles fue biólogo, fue la primera persona que se dedicó al estudio de la biología, a estudiar específicamente la fauna, es decir, a los animales. Se dedicó a estudiar toda clase de animales, pero específicamente a los animales marinos y hacer una clasificación de esto que lo vamos a estudiar más adelante en el transcurso de la clase. ¿Quién fue Aristóteles? Pues Aristóteles fue un hijo de padres médicos que se dedicaron a la medicina. Bueno, en la antigüedad las personas se dedicaban a la medicina por medio de las plantas. Y Aristóteles fue hijo de estas personas que se dedicaban a sanar enfermos, que se dedicó a estudiar que se dedicaron a estudiar lo que son las enfermedades, el porqué de las enfermedades y cómo esas tenían repercusiones en la vida de las personas. Aristóteles nació 384 años antes que naciera Cristo. Estuvo casi obsesionado con la búsqueda de aquellas verdades intangibles, de lo que no se toca, de lo abstracto. Y estudió también cómo llevarlas a nuestra realidad física, razón por la cual exploró durante años el mundo natural y las ciencias para entender su entorno hasta el último detalle. Se dice que Aristóteles analizó 500 especies diferentes y escribió 5 libros esenciales en el área de la biología, pero además de esos 5 libros, escribió otras obras siempre centradas en la biología. Sus conocimientos estuvieron basados de manera empírica, es decir, por medio de la observación y por medio de la experimentación, fue como fue adquiriendo sus conocimientos y los trasladó hacia un material en donde los escribió. En el caso de los pergaminos, anteriormente no existía lo que era el papel ni nada de eso, entonces sus escritos fueron plasmados en lo que son pergaminos.
Se dice que fue el padre de la biología porque fue el primer hombre en dedicar tiempo a conocer el porqué de la vida, el origen de la vida, cómo surgió la vida, de dónde dependió la vida. Entonces, Aristóteles se dedicó a analizar todo ese tipo de cuestionamientos que se hacían en ese entonces, y es como comienza a crear lo que son conocimientos, ciencia, tanto para él como para las demás generaciones. De hecho, hasta fundó una academia en donde él enseñaba cada uno de los conocimientos que había adquirido a lo largo de sus estudios. Él no asistió directamente a lo que era una escuela durante mucho tiempo, sino que hasta los 17 años estudió en una academia de otros señores que se dedicaban siempre al estudio tanto de la ciencia como también de la matemática, de la física y de otras áreas, donde él fue sacando información esencial necesaria para ir construyendo los conocimientos que vamos a estudiar a continuación. Entre otras cosas, estudió lo que es la fauna marina, toda la vida animal marina. Fue Aristóteles el primer humano que comenzó a estudiar cada tipo de vida marina. Y otros animales, por supuesto, del área terrestre. De hecho, realizó lo que son publicaciones y hasta introdujo el concepto de ciencia natural, también conocido como filosofía natural. Además, profundizó en lo que es el concepto de la belleza, en que hay distintos tipos de belleza. Cada forma tiene su belleza propia. No hay algo que lo haga ser menos que, sino que cada ser vivo, cada animal tiene su propia belleza. Profundizó lo que es el tema también del bien y determinó que ese era el objetivo de todos los seres vivos a su parecer. Es decir, que cada ser vivo en su hábitat, en su ecosistema, cumple un papel fundamental que es esencial para lograr el equilibrio entre los ecosistemas. Por lo tanto, todos están bien vistos en la naturaleza. ¿Cuáles fueron los descubrimientos que realizó Aristóteles y las aportaciones a la biología? Bueno, Aristóteles identificó semejanzas y diferencias. Entre las semejanzas y las diferencias que identificó fue porque hay animales que son de 4 patas, a los que llamó cuadrúpedos, a los animales que hay de 2 patas, que tomaron el nombre de bípedos o ovíparos. También hay animales que son de 4 patas y que ponen huevos, entonces fue identificando cada uno de esos animales. Animales que nadan, pero que son mamíferos. Animales con plumas que vuelan y otros animales con plumas que no vuelan. Entonces, cada uno de esos animales los fue identificando, viendo qué características comparten en común y las fue clasificando. Hace lo que es la primera escala de los seres vivos. Entonces, inconscientemente se dice que fue él quien dio origen a la clasificación de los seres vivos. Entre ellos va lo que es los seres humanos. Y
lo que ahora se conoce como los distintos reinos de la naturaleza, los cuales vamos a estudiar más adelante en otras clases. Aristóteles también intenta comprender la vida a través de sus funciones, qué función cumple cada animal en la naturaleza, como los animales carnívoros, qué función cumplen estos animales y cómo estos se dedican a lo que es la depredación, entonces ayudan a mantener el equilibrio de las especies y ayudan a que no haya una sobrepoblación de una determinada especie. Entonces los ecosistemas se mantienen en equilibrio cuando se nivelan el número de especies de animales en un ecosistema. Elabora lo que es una explicación propia de las funciones vitales tan distintas como la nutrición, la respiración, la sensación, el movimiento, la memoria, la imaginación, que Aristóteles lo llama como fantasmas, entonces en griego significa fantasma. Fantasma significa lo mismo que imaginación. Cuando alguien capta por medio de su vista una imagen, podría ser de terror y se la va imaginando, va creando esas imágenes en su mente, entonces va creando lo que son fantasmas, todo aquello abstracto que solamente posee en la mente y en el cuerpo de una determinada persona o de un determinado organismo, en el caso de los animales. También estudia lo que es el pensamiento y trata de dar una explicación de que si los animales piensan o no piensan, de que si también los humanos tienen pensamientos, qué clase de pensamientos y cómo estos ocurren al momento de interactuar entre cada uno de ellos. Bajo todos estos aportes y descubrimientos que hace Aristóteles, construye lo que son los principios básicos a través de los cuales explica los fenómenos. Entonces, ¿qué fenómenos puede explicar en la naturaleza? Bueno, hay fenómenos meteorológicos como lo que son la lluvia, hay fenómenos como los terremotos, hay fenómenos como los terremotos marinos. Entonces, ¿qué papel juegan los animales cuando ocurren estos terremotos? Si anuncian o no cada uno de los fenómenos o qué señales dan en el caso de los humanos o a las demás especies en el caso de que ocurran fenómenos graves como la erupción de un volcán, como un sismo o como cuando va a haber un maremoto, en fin. Cada uno de esos fenómenos que ocurren en la naturaleza, Aristóteles trata de dar una explicación por medio de los planteamientos que aparecen en pantalla. Escribió 5 obras, 5 libros acerca de lo que es la historia de los animales, todo lo que es el origen de los animales, cómo estos van teniendo características propias y características similares entre otras especies, la clasificación de estos animales entre animales que vuelan, animales terrestres, animales que nadan, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida, con la historia de los animales, desde que nacen hasta que estos mueren, es lo que encierra en el libro llamado Historia de los Animales.
Este libro también se puede encontrar en un video que se encuentra en YouTube, se llama La Laguna de Aristóteles, y de donde en ese video habla acerca de los 5 libros y de qué se trata cada uno y qué aportaciones ha hecho a la biología actual. El siguiente libro de lo que habla o ha escrito es acerca de las partes de los animales, cómo estos están compuestos externamente, es decir, con lo que podemos ver y tocar, con las partes externas del pelaje, de las plumas, de los ojos, de los brazos, de las piernas, de la cola, si es que tienen. Entonces, cada una de esas partes se encierra en lo que son el libro Partes de los Animales. Y es un estudio que se realiza directamente a saber también cómo está constituido internamente un animal. El movimiento de los animales, que lo estudia profundamente y que esto está más enfocado en lo que es la flexión del cuerpo de los animales, que por qué estos saltan, que por qué estos corren, que por qué los otros nadan, que por qué algunos solo tienen patas que pueden ser estiradas más que otros que son de la misma especie. Entonces, el movimiento del cuerpo y en el espacio es lo que se refiere a movimiento de los animales. Luego está lo que es la reproducción de los animales. ¿Cómo estos se reproducen? Por huevos, por lo que es inseminación. En el caso de los mamíferos, que se utiliza tanto el macho como la hembra para poder reproducir o producir un nuevo ser vivo. Y la siguiente obra trata acerca de la locomoción de los animales. Y en la locomoción hace referencia al movimiento local de un cuerpo. Es decir, esto se basa, por ejemplo, en su alimentación, es un movimiento local de un cuerpo. La respiración es un movimiento local de un cuerpo. Lo que es la deposición, cuando estos defecan, cuando estos hacen pupú, es lo mismo que deposición. Eso también entra en el movimiento local de un cuerpo. No espacial, sino que local, de lo que realiza un cuerpo en su función biológica. Eso se trata de la locomoción. Y estudió la locomoción de todos los animales. Dividió lo que son los animales en 2 grupos, según él, dos clases o 2 órdenes. Y la primera que se va a saber son los animales con sangre, como los cuadrúpedos vivíparos, con el caso de los mamíferos. Es lo mismo, si se habla de cuadrúpedos vivíparos, está hablando de mamíferos. Si habla de cuadrúpedos ovíparos, está hablando de aquellos animales que tienen 4 patas, pero que además se reproducen por huevos. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Las tortugas, las lagartijas, los cocodrilos. Estos son animales que se reproducen por huevos, pero que además tienen 4 patas. Los peces, estos no tienen lo que son patas y viven en lo que son tanto en el agua salada como en el agua dulce. Y aquí podemos encontrar una gran cantidad de diferentes clases de especies, así como de aves. Bueno, en las aves también se clasifican en aves voladoras y aves no voladoras.
Y su principal característica es que estas tienen plumas y tienen 2 patas. Entonces, va haciendo lo que es una clasificación en animales con sangre y los animales sin sangre, como los que menciona, privados de sangre, de los moluscos, en el caso de los pulpos, los calamares, los crustáceos igualmente no tienen sangre, los testáceos y los insectos. Todos estos animales que les he mencionado por segunda parte, de acuerdo con los estudios de Aristóteles, no tienen sangre. Ahora, con los estudios que se han realizado, después se encuentra que sí tienen sangre, pero que la sangre de estos animales depende de qué es la alimentación que tengan. En el caso de los cuadrúpedos, en el caso de los mamíferos, se alimentan de otros animales o de insectos o incluso de crustáceos o incluso de moluscos. Por lo tanto, la sangre de estos animales es un tanto más viscosa, más espesa, de distinto color. Comúnmente el color es rojo. Pero en los animales que menciona sin sangre, estos sí poseen sangre. Pero como no se alimentan de otros animales, en el caso de los crustáceos que son los cangrejos o los cangrejos o los camarones, estos se alimentan de lo que son desechos, residuos de otros animales, de tierra, de plantas en descomposición, y es por eso que la sangre, la composición de la sangre es distinta a la de los demás animales. A partir de la división que hace Aristóteles, observa que todos los animales sanguíneos tienen una columna vertebral, o sea, ya sea ósea o espinosa. ¿Por qué menciona una columna espinosa? Porque observa que cada uno de las partes que conforman la columna vertebral de los huesos tienen forma en espina. Y estos están ordenados uno tras otro y por lo tanto lo llama columna espinosa. Durante los estudios que se realizan a lo largo del tiempo, se llega a la conclusión y toma un nombre como columna vertebral. Entonces, concluye que los animales no sanguíneos, los que no tienen sangre según él, estos no tienen columna vertebral. Los que sí tienen sangre son los que sí tienen columna vertebral. Y esto permitió que Lamarck dividiera, otro científico que se dedicó al estudio de los animales, Lamarck, dividiera la totalidad de los animales conocidos en 2 secciones perfectamente distintas. Lo que son animales con vértebras, animales sin vértebras. Por esto, Schell, que es un científico después de Lamarck, confirma que en el mundo de los animales se adopta la contundente distinción de la ausencia o presencia de vértebras, lo que es la división básica de los animales que ha sido esencialmente llevada
a aquella que ya vio Aristóteles. Entonces, los planteamientos de Aristóteles, de acuerdo a los animales con vértebras o sin vértebras, es lo que ahora conocemos como animales vertebrados y animales invertebrados. Con todos los aportes que ha dado Aristóteles, podemos construir un concepto esencial que es la evolución y las características. Entonces, podemos definir que la evolución es la acumulación de cambios genéticos dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo. Todas aquellas características, toda aquella información que hay dentro de cada ser vivo, que tiene que ver con los genes, se van transmitiendo a nuevas generaciones, a los hijos de sus antecesores, como si tenemos una generación de lo que son tortugas, entonces estas tortugas al reproducirse heredan a los demás las características que éstas poseen, sobre todo en el área de los genes. Luego estudiamos lo que es la contribución de Lamarck a la biología. ¿Pero quién fue Lamarck? Lamarck, también conocido como Jean-Baptiste Lamarck, fue un naturalista, alguien que se estudió al proceso y desarrollo de la naturaleza. Este fue francés y existió en el siglo XIX. Planteó la primera teoría de la evolución biológica de la herencia. Por lo tanto, fue el primer científico que se atrevió a afirmar que las especies van evolucionando a lo largo del tiempo y que es esta constante su evolución lo que da lugar a la diversidad de los seres vivos que observamos. Lamarck sabía que el creacionismo no podía ser cierto. Entonces planteó la primera teoría evolucionista en la historia, que sería la antecesora de la propuesta por Darwin. Darwin es otro científico que se dedicó al estudio de la evolución de los seres vivos. Entre las teorías de Darwin y la teoría de Lamarck, el que vamos a estudiar esta vez, la teoría que más se acercaba a lo que es la evolución de la vida es la de Darwin, pero la de Darwin la vamos a estudiar en otra clase. El lamarquismo es un término que se utiliza para referirse a lo que es la teoría de la evolución que ha sido descrita por Lamarck. Y esta defendía que ninguna especie de ser vivo es inmutable y que seguramente no había sido creada por una fuerza divina. A pesar de esta creencia que ellos tenían y de estas afirmaciones, no quería decir o no quiere decir que nunca llegó a rechazar lo que es el papel de Dios en esto. Es más, ambos, Aristóteles y Lamarck, defendieron lo que era de que todos los animales poseen un alma y el alma es la encargada de generar lo que es la energía en el cuerpo y que estos realicen todas las funciones vitales de los organismos. Si un organismo no tiene un alma según ellos y según la creencia que actualmente tenemos, entonces estos no son capaces de realizar todo el trabajo que cada
cuerpo realiza. No son capaces de reproducirse, no son capaces de alimentarse, no son capaces de cumplir todas esas funciones biológicas en el ecosistema. Lamarck no se aventuró a determinar el origen de estas especies. Simplemente dijo que incluso si habían sido creadas por Dios, estas iban cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose al entorno. Entonces, si bien es cierto que si Dios creó todas las especies, no quería decir de que esas especies iban a tener la misma forma, las mismas cualidades durante todo el tiempo, sino que estas iban a ser cambiantes de acuerdo a las condiciones de su ambiente. Eso quiere decir, según la teoría de Lamarck, que las características que poseemos tanto humanos como animales en este momento no van a ser las mismas dentro de un siglo. Posiblemente sean mejores o posiblemente sean peores de acuerdo a la adaptación del medio ambiente. ¿En qué se basa el lamarquismo? Se basa en dos principios, el uso y desuso. Es un principio. Y este consiste, o consistía, mejor dicho, en que las partes del cuerpo que se utilizaban mucho, se hacen más grandes y fuertes, mientras que los que no se empleaban se deterioraban. Luego de esto que plantea, hace referencia al otro principio de la herencia de características adquiridas y sostiene que un organismo puede transmitir estas modificaciones a su descendencia. La teoría evolutiva de Lamarck fundamenta tres leyes, o fundamentó tres leyes. La primera es la necesidad por adaptarse. La segunda es la modificación de las características en la vida. Y la tercera es la herencia de las características adquiridas. La primera de ellas es parcialmente correcta, es decir, está medio buena, pero la segunda y la tercera han sido totalmente rechazadas. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado después de la existencia de Lamarck, se han llegado a otras conclusiones que rechazan lo que son la segunda y tercera ley de Lamarck y que no se toman en cuenta a la hora de analizar las características y la herencia de los seres vivos. Y eso lo vamos a estudiar en otras clases. Lo que hace que la teoría de Lamarck no esté actualmente aceptada. Sea como sea, veamos estas tres leyes de Lamarck. ¿Por qué las vamos a ver? ¿Por qué las vamos a estudiar? Porque son la base. Estas tres leyes son la base en las que otros científicos utilizaron para investigar lo que ahora ya está actualizado y que normalmente se estudia la evolución de las jirafas según Lamarck. Entonces, de acuerdo con las teorías de Lamarck sobre la capacidad de adaptación, la necesidad por adaptarse a las condiciones, plantea lo que son, pone como ejemplo las características de las jirafas. En la primera imagen que vemos al lado izquierdo,
se muestra un grupo de jirafas, que por lo general estas jirafas viven en lo que son en las sabanas del África, una zona bastante seca, que carecen de lo que es lluvia, humedad, y por lo tanto, no todo el tiempo, no todo el año van a tener lo que son abundancia de comida. Entonces lo que se observa son jirafas alimentándose de las hojas de los árboles. Ellas no se alimentan de todos los árboles, sino hay una especie de árboles que sirve para la alimentación de las jirafas. En época de sequía las hojas se escasean. Entonces, en la segunda imagen muestra que ante la falta de hojas, las jirafas estiran su cuello, sus patas, para lograr alcanzar las hojas situadas a más alturas, en la parte más alta de los árboles. En la tercera imagen muestra que el estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento. Lo que provocaría que estos caracteres los heredan a la descendencia. Es decir, cuando hay por años una especie de animales que por la necesidad de sobrevivir, por la necesidad de alimentarse, van modificando partes de su cuerpo según la mar, estos tomaban una forma estable que iba a permanecer por años y que al reproducirse se la iban a transmitir a sus hijos. Por lo tanto, al pasar el tiempo, se tenía lo que era una sola característica para una determinada especie, en el caso de las jirafas con cuellos más largos y patas más cortas. ¿Qué identificó según Lamarck? Que aquellos animales que tenían la capacidad de adaptarse y de cambiar su forma física tenían más capacidad de sobrevivir que aquellas que no tenían esa capacidad de adaptación y de cambio en su forma física corporal. Entonces esas fueron las aportaciones que hizo Lamarck en el estudio de la evolución de la vida. Lógicamente, después de las aportaciones de Lamarck, vienen otras teorías que nos van a ayudar a comprender el porqué de la vida y el porqué algunas de estas teorías o parte de estas teorías ya no están siendo utilizadas actualmente. La próxima videoclase que vamos a tener es sobre los descubrimientos de Darwin y Balázs. Y los dejo con una reflexión escrita por Albert Einstein, en la cual dice que el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Por lo tanto, yo les invito a que continúen trabajando, a que continúen haciendo las tareas y a que pongan ese talento que ustedes tienen para poder comprender cada uno de los temas.